Estudiantes, reciban mi saludo. Soy el profesor Iván Alexander Dongo Carrión del curso Habilidad Verbal. Y en esta 11ª semana estudiaremos un tipo de texto llamado DECO que se caracteriza por incluir imágenes. Se trata pues de la combinación de textos lineales con gráficos, a veces estadísticos, en otras ocasiones son caricaturas y en otras oportunidades serán fotografías y es muy amplia la variedad de tipos de este texto. Comenzaremos con un breve repaso de los tipos de texto que se llaman DECO, que a diferencia de los textos tradicionales que solamente son lineales, los textos DECO se caracterizan por incluir otras partes, por ejemplo, partes en inglés, o tal vez confrontar dos lecturas, o incluir imágenes. Cuando hablamos pues de textos en inglés, a veces los estudiantes sienten una cierta aversión, un cierto rechazo, porque se preguntan, profesor, ¿cómo resolver un texto con un pasaje en inglés, ya que no tengo conocimiento alguno del idioma inglés, de la lengua inglesa? Pues no se preocupen, porque un texto que incluye un pasaje en inglés, recuerden, tiene que siempre ser coherente, tiene que desarrollar la misma temática. Entonces el pasaje en inglés necesariamente tiene que girar alrededor del eje temático, no puede ser incoherente, no puede irse por las ramas, porque de lo contrario sería una información superflua que se puede eliminar, que no se relaciona con el total de la lectura, ¿de acuerdo? De la misma forma, esos textos que confrontan texto A con el texto B, que se llaman textos dialécticos, ambos tienen que desarrollar un mismo tema, un mismo problema tal vez, desarrollan un mismo problema. La diferencia radica en la manera, en el tratamiento del tema. El texto A puede estar de acuerdo con un tema X y en el texto B se puede estar en desacuerdo con el mismo tema X, pero siempre se desarrolla el mismo tema o el mismo problema. En el caso de los textos con imágenes es también semejante. ¿Por qué? Porque el gráfico, la tabla estadística, la fotografía, el dibujo, tiene que relacionarse necesariamente con el tema central de la lectura. Y comenzaremos en esta ocasión recordando pues esos pasajes o esos tipos textuales y entraremos a analizar algunos gráficos y seguidamente desarrollaremos una lectura que combina el texto lineal con una imagen. Vamos a ello. Como les mencioné, el texto con información en inglés se compone de diversos párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, puede ser párrafo 3, y cada párrafo normalmente, generalmente, desarrolla un subtema. Supongamos que la información en inglés se halla en el segundo párrafo. Esta información tiene que relacionarse con el subtema 1 y tiene que relacionarse con el subtema 3. ¿Por qué? Porque estos subtemas se subordinan al tema central. Siempre, siempre. Eso es lo que vas a encontrar de todas maneras en una lectura que tenga información en inglés. Entonces aquí es muy importante que sepas controlar el desarrollo de los subtemas. Asimismo, que puedas deducir el significado de algunos términos en función a su contexto. El contexto semántico, muy importante, para desarrollar un texto con información en inglés. En el caso del texto dialéctico, como mencioné hace unos instantes, se contraponen dos lecturas, texto A, texto B,
que obviamente pertenecen a autores distintos. Autor, vamos a llamarlo teta, y en este caso es el autor gamma. ¿De acuerdo? Son dos textos diferentes, pero se caracterizan por desarrollar una misma temática. ¿Dónde radica la diferencia en el texto dialéctico? En el plano de las ideas. Este autor puede desarrollar una idea alfa, que llamaremos alfa, mientras que este autor puede desarrollar una idea que se llama beta. Y en este caso se desprenden muchas posibilidades, que puede haber un disenso entre ellos, puede haber oposición, tal vez entre ellos haya una crítica, o quizá sea el caso que haya un acuerdo, pero dirás, profe, son ideas principales diferentes, sí, pero si hay un acuerdo pueden desarrollar ideas diferentes, aun cuando haya un acuerdo, un consenso, ¿de acuerdo? Puede haber una convergencia, pero se puede desarrollar la temática de una manera diferenciada. Estas son las diversas posibilidades en el texto dialéctico.